Bueno, bienvenidos a vengopronto.tv. Bienvenido, Pastor Clever. Gracias, Josué. Aquí estamos otra vez más. Vamos hoy a iniciar entonces el episodio 3 y vamos a estar conversando acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía, Pastor Clever? Permíteme ir a la palabra de Dios primeramente para poder analizar un pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, este pasaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta, nos habla de algunos eventos. Primero, Pablo manifiesta el día del Señor. El día del Señor es un periodo de tiempo. No es un día de 24 horas literalmente. No es un día como lo conocemos. 24. No es un día como lo conocemos, ni tampoco se refiere al día domingo, ¿sí? El día del Señor es un periodo de eventos apocalípticos, lo que estamos hablando, ¿sí? Que es relatado en el Antiguo Testamento. Hay unas 75 referencias aproximadamente sobre el día del Señor, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo ya les había comunicado a los hermanos de Tesalónica en la primera carta, capítulo 4, versículo 13, sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Pero aquí les manifiesta que no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una palabra totalmente griega, y la palabra apostasía señala en sentido amplio una rebelión contra Dios. También significa el estar fuera. Apo es un prefijo que significa estar fuera, ¿sí? O estar separado de. Entonces, es separado de Dios, separado de la ley de Dios. Eso significa apostasía, el no obedecerle o seguir falsos dioses, seguir la idolatría. Y tal apostasía se vio también en el pueblo de Israel. Lo vimos con el rey Acaz, con el rey Manasés y en general la historia del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, esa palabra apostasía solo aparece en 2 ocasiones. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 21, cuando se le acusa al apóstol Pablo de que estaba enseñando a apostatar de Moisés, ¿sí? Diciendo que no cumplían los ritos de la circuncisión y todas las costumbres tradicionales de los judíos. Y la segunda vez donde aparece la palabra apostasía es aquí en el pasaje que acabamos de leer, de 2 de Tesalonicenses 2:3, en donde tiene un contexto, un sentido escatológico, futuro, ¿sí? Entonces, eso es la apostasía, el apartarse, el aparentar de que estoy adorando a Dios, pero con mis actos demuestran otra cosa. El Señor lo dijo claramente, allí en Mateo capítulo 7, versículo 21. En aquel tiempo, ¿cuántos dice? Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos muchas sanidades, etcétera, etcétera. El Señor les dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad.
O sea que podríamos decir la apostasía en estos días pudiera tener que ver con elementos sociales o culturales o de formaciones morales que se van a infiltrar para estorbar la doctrina, la sana doctrina de la palabra. Correcto, Josué. De acuerdo a la palabra de Dios, si vemos ahí en Mateo 7 también, al final, ¿de qué se asombraba la gente? Tú has dicho una palabra clave, doctrina, ¿sí? Que a veces a algunas personas les incomoda, ¿sí? Pero la palabra doctrina significa enseñanzas. Y vemos en Mateo capítulo 7, versículo 28, si no me falla la memoria, que la gente se admiraban del Señor, no por sus milagros, se admiraban de su doctrina. Y como tú dices, podemos ver ciertas señales de la apostasía. Muchos teólogos, escatólogos, concordamos en que estamos viviendo los últimos tiempos. Y la señal marcada de los últimos tiempos es la apostasía. Ahora, ¿qué señales, como tú me preguntas, se pueden ver? Las estamos viendo ahora, como por ejemplo en mis notas tengo la enseñanza de falsos maestros. El Señor en Mateo 24 nos lo advirtió claramente, Mateo 7 también lo dice, ¿sí? Que vendrán muchos falsos maestros engañando a muchos. El apóstol Pablo en Gálatas, en 2 de Timoteo, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2 nos habla sobre lo mismo. Judas, versículos 3 y 4, nos hablan de esos peligros de los falsos maestros. También Juan nos habla de... que van a ser hombres amadores de sí mismos, que van a estar buscando sus propios intereses y en ese mover de ellos, en ese mover egoísta, ellos van a manipular las ovejas del Señor. Exactamente, a las personas, y son guiados a hacer cosas que aparentemente tendrán sentido de piedad, como dice el apóstol Pablo, pero negarán la eficacia de ella. Podríamos leer ese versículo donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero... Primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí viene otra vez, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. En el versículo 7, Pablo le recomienda a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de vieja. En la segunda carta de él... O sea que la apostasía, perdón que lo ataje, ¿sí? Podría también ser considerada como un movimiento. Es un movimiento que de grupos o de sectas o algo así que tienden a distorsionar los principios de la palabra y funcionan bajo una apariencia de piedad, pero en verdad el fondo es lo que dice la palabra, que están siguiendo fábulas y doctrinas de demonios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, voy a leer desde el 1, Te encarezco, dice Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina otra vez. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que son grupos grandes. Son muchos. El Señor dijo muchos. Pablo dice muchos. Falsos maestros. Este es un espíritu, como leímos al principio en 2 de Tesalonicenses, ya está operando el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Como dice el apóstol Juan allá en 1 de Juan capítulo 5, que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Habla en forma general, pero hay un remanente siempre. ¿Sí? Entonces, esa es la apostasía. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La apostasía tiene que ver con grupos religiosos. Hoy hablamos de ecumenismo, Josué. ¿Sí? Eso también es parte de la apostasía. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión de todas las religiones y hoy en día se está queriendo hacer que la gente crea que toda religión conduce a Dios. Número uno, Josué, nuestro Dios no creó ninguna religión. Nuestro Dios lo que estableció fue una relación de amor entre Él y nosotros, ¿sí? Número dos, hay un solo camino para ir a Dios, dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí.
ninguna religión te lleva al cielo. Es una persona llamada Jesucristo, nuestro Amén. Salvador. Amén. ¿Sí? Entonces, esas uniones, ¿sí?, es parte de la apostasía. Esas uniones, perdona que lo ataje, es como una tolerancia a lo que está descrito como desobediencia a Dios. Correcto, eso es cuando, apostasía, cuando un desobediencia a la ley. Cuando a la ley de doctrina Dios. empieza a ser lastimada por la tolerancia a elementos de otros grupos que no están acordes a los principios que Dios ha establecido. Así es, como dice Segunda de Pedro. Todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro habla de esa falsa doctrina o enseñanza y falsos maestros que vendrán. Te voy a leer solo el versículo 15 y algo. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí? Y dice, estos son fuentes sin agua, versículo 17, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y el 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias. O sea que de la carne. estos personajes saben cómo conducirse verbalmente, saben cómo hablar. Saben cómo hablar. Hoy en día vemos eso. Hay mucho humanismo que se predica, mucho positivismo, mucho que yo declaro y esto, materialismo y esto. Cuando la palabra del Señor nos enseña otra cosa, ¿sí? Muchos no entienden, lo digo en mis propias palabras, tú tienes una misión y rehuyes a hacer la misión. Eso es apostasía. Lamentablemente, muchos cristianos no entienden el motivo, la razón, el propósito por la cual somos salvos. Y pensamos que, soy cristiano ahora y qué cool, qué padre, qué bonito, voy al templo, canto, me reúno con mis hermanos, tengo compañerismo, coinonía y es todo. No, hay un propósito. Y la Biblia lo dice claramente, ¿sí? Para servir al Dios vivo. Amén. Nosotros como cristianos, ¿qué significa ser cristiano? Cristiano es ser como Cristo, hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué vino a hacer Cristo a este mundo, Josué? Todo el mundo cuando se le pregunta eso, lo primero que dice, vino a salvarnos. Pero hay 4 cosas que Jesús vino a hacer. La última fue salvarnos. La primera cosa que vino a hacer el Señor fue hacer la voluntad del Padre. Vino a glorificar Amén. al Padre. ¿Sí? Cuando Él tenía 12 años de edad, ¿dónde fue encontrado? En el templo. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo ahí? Su padre terrenal, su madre María, le dice, hijo, te hemos buscado por 3 días. ¿Qué les respondió el Señor? En los negocios de mi Padre estoy. O sea, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Número 2, en los evangelios dice que Él vino a anunciar las buenas nuevas. ¿Sí? Las buenas noticias de salvación. Número 3 dice, creo que es en la primera carta de Juan, dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Como el Señor mismo lo manifestó. El hombre, para poder tomar posesión de una casa, ata al hombre fuerte primero. Y es lo que el Señor hizo. Venció, ató al hombre fuerte, deshizo las obras del diablo y llegó a la cruz. Ahí fue nuestra salvación, en la cruz. ¿Me entiendes? Y el cristiano tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces, hoy en día vemos esas suaves palabras, que no se predica contra el pecado. No se exhorta al cristiano a cumplir su propósito. Lo que de alguna forma también está ayudando a que la apostasía penetre en la iglesia. Que crezca. Porque al no identificar el pecado como tal y al no poner los límites necesarios establecidos por la palabra, pues estamos siendo permisivos para que esto avance y carcoma pues los principios de la palabra, la doctrina. Esa es la palabra tristemente que hay que reconocer. La iglesia ha sido demasiado permisiva. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33 habla. Si tú ves a el impío y tú no le exhortas, dice la Biblia, él morirá en su pecado, pero yo demandaré su sangre de ti. Si el justo se desvía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también otro aspecto que vemos hoy en día de la apostasía, Josué, son sobre los homosexuales. ¿Sí? Inclusive una iglesia se ha dividido por eso mismo. Están ordenando pastores homosexuales. ¿Sí? Se ha permitido
hay iglesias o grupos cristianos que prefieren no hablar de ese tema. La Biblia nos exhorta a repudiar las obras del diablo. Y el homosexualismo se está haciendo creer a la gente que es una enfermedad. No, el homosexualismo se llama pecado, porque la Biblia lo describe. La Biblia dice claramente que los homosexuales, los que se echan con varones, los que se echan con mujeres no entrarán al reino de los cielos. O inclusive para estos días ya tenemos nominalmente iglesias de homosexuales. Oh, definitivamente. O sea que, así como ya sacerdotes, inclusive ya se ha editado y ya está disponible al público a la venta la Biblia homosexual, la Biblia gay. Lo que significa que sigue avanzando esta distorsión, o sea, que afecta a la doctrina, sigue avanzando y penetrando la iglesia, o sea, la doctrina de la iglesia. Lo que, sí, como decíamos ahorita, si seguimos siendo permisivos, definitivamente la apostasía va a tomar. Va a llegar a su clímax. Ajá. La apostasía siempre ha habido, como lo podemos ver en la Escritura, pero llegará, como quien dice, a su apogeo máximo. Como la gente a veces no cree en la gran tribulación, porque bueno, toda la vida vivimos tribulaciones, pero no se compara con la gran tribulación. Con lo que va a suceder en el tiempo. Vendrá. Otro aspecto que puede darse para la apostasía, Josué, es la persecución. Hoy en día vemos persecución. Ahora, decimos, aquí en América no hay persecución. Sí hay persecución. El mismo hecho de que, mira, en este país en el que vivimos, Estados Unidos, hace más de décadas que se ha prohibido orar en las escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Ahora es difícil poder salir a predicar con libertad. Uh-huh. Entonces, eso es parte de la persecución. Se quitó la Biblia también. Se quitó la Biblia. Es irónico que se quita la Biblia de las escuelas y en las cárceles se permita la Biblia. ¿Me entiendes? Dicen, traigan Biblias, por favor. Traigan Biblias y vengan pastores así. No, hay que ir a las escuelas. Eso es otra cosa que podemos hablar después. Pero lo mismo en todo Latinoamérica. O sea que en definitiva, en relación al tópico de la apostasía, vemos que es un elemento que está en avance progresivo, declarado, que está carcomiendo la doctrina de la iglesia en estos días. Exactamente. O sea que es obvio que estamos en una era donde la apostasía se está haciendo efectiva en la iglesia. Y todos pueden ver a través de los medios sociales de comunicación, como le llaman, muchos videos que se suben. Podemos ver también las falsas doctrinas que se están promoviendo, pero en forma galopante, ¿sí? La teología de la prosperidad y todas esas cosas. Y en el mismo altar estamos viendo cómo iglesias en los ministerios de adoración se están desarrollando ya bailes y algún tipo de cultura extraña que ya no pertenece a la santidad, sino que ya hasta son movimientos eróticos, vestidos sensuales, que ya no están como perturbando la sana intención, la sana doctrina de la adoración, de la entrega a Dios, del llegar con un corazón que busca a Dios, sino que ya es todo visual, todo es una experiencia sensorial. Hoy en día, muchos teólogos y escatólogos sostienen, y estamos de acuerdo, en que estamos viviendo la última de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es de la Odisea, en donde el Señor dice que no eres ni tibio, ni frío ni caliente, perdón, sino que eres tibio, y por tanto te vomitaré de mi boca. Uh-huh. Y es lo que se está viendo hoy en día, ¿me entiendes? Entonces, hay un énfasis en esas cosas, que supuestamente tenemos que adaptarnos al mundo para ganarlo, pero no vemos en la Biblia que el Señor hizo eso. Al contrario, el Señor no se adaptó ni a las costumbres ni a las cosas del mundo. Al contrario, Él dijo, el mundo me odia porque yo declaro que sus obras son malas. ¿Sí? Vosotros invalidáis los mandamientos, le dijo a los judíos, por vuestras tradiciones. Y hoy en día es lo que vemos. Pero ¿cuál es el gran problema? Es la falta de conocimiento bíblico, falta de doctrina, falta de enseñanza. El Señor lo advirtió y nos lo ordenó. Juan 5:39 dice claramente, escudriñad las Escrituras. Uh-huh. Y ese es el gran problema, Josué, de que muchos son arrastrados. ¿Por qué? Porque si tú preguntas en las iglesias, ¿cuántos de los hermanos
han leído toda la Biblia. Nos quedamos cortos, ¿sí? Y aparte de eso, ¿cuántos de los hermanos han estudiado, han meditado, han memorizado versículos? ¿Cuántos la aplican? Es otra cosa también, ¿me entiendes? Entonces, por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, tiempo pasado, porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Sí? O sea que hablando de la apostasía como el primer evento apocalíptico, podríamos decir que está en un claro progreso y está infiltrada en la iglesia. Y por supuesto está entonces destruyendo la sana doctrina. O sea que para estos días es obvio, es claro que la apostasía ya está trabajando fuertemente como se describe para el tiempo del fin, ¿verdad? Así es. Y entonces ya inmediatamente después de la apostasía vendría el rapto de la iglesia, que sería el próximo evento que estaríamos discutiendo en nuestro próximo episodio. Bueno, Pastor Clever, gracias por haber compartido con nosotros acerca de la apostasía en este episodio número 3. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de Dios para compartir este tiempo y para nosotros ha sido un placer llevar la palabra por este medio y bueno, gracias al Señor que hemos tenido este siervo que nos ha disertado hoy la palabra. Es un placer para mí, Josué, y gracias también a todos los hermanos que nos ven. Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero aquel al que yo le diere agua del Espíritu de Dios jamás tendrá sed, sino que tendrá en él una fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Señor, dame de esta agua y que yo no tenga sed